En esta presentación vamos a introducir a Rabia Aldawiya, Rabia de Basora. Lo vamos a hacer a modo de entrevista, intentando entrar en contacto con algunos de los fieles discípulos de los principales escritores y recopiladores que tuvieron la osadía de recordar y recopilar por escrito los principales dichos de esta pensadora islámica del mundo medieval. Como nuestra pensadora es del mundo islámico y nosotros pertenecemos a una cultura occidental que nos resulta ajena la religión del Islam, vamos a presentar e introducir algunos de los ejes principales de esta religión y algunas de las corrientes de pensamiento a ella asociada para poder dar un marco desde donde presentar a nuestra pensadora. El Islam es una religión que predica y afirma la aceptación de Dios como la única y verdadera realidad de la que todo el universo depende, y el reconocimiento de la misión divina del enviado Mahoma. De esta manera lo proclama la profesión de fe del Islam, llamada Shahada, que dice que solo hay un único Dios y Mahoma es su enviado. A partir de esta profesión de fe surgen uno de los ejes del Islam, que es el recuerdo permanente de la unidad y la unicidad de Dios. Dios que es considerado la realidad absoluta, que exige una entrega y una sumisión total. Por otra parte, los principios doctrinales fundamentales del Islam están contenidos en el Corán, la palabra de Dios comunicada al profeta. Para poder empezar a descubrir todo el mundo de pensamiento que comienza a surgir a partir de esta religión, también es importante decir que en el Corán mismo invoca la necesidad de apelar al conocimiento y al saber y hacer uso de la reflexión y la argumentación racional. Es por eso, a partir de esta invocación del Islam, que surge todo un pensamiento teológico y filosófico en diferentes etapas y con diversos posicionamientos, que muchas veces fueron contrapuestos y enfrentados. Son tantos y tan diversas estas maneras de pensar que es imposible abarcarlas a todas en esta presentación, y por eso vamos a detenernos en la que nos interesa respecto a Rabia de Basora, que es la forma mística. La mística islámica se caracteriza por el rechazo del aspecto formal y legalista de la religión y por la afirmación de una vida de iluminación interior por la que el alma, a través del amor, alcanza la unión con Dios. Esta forma de pensamiento también acudió a toda la corriente neoplatónica que fue llegando al mundo del Islam y al mundo árabe, que le pudo proporcionar elementos para poder explicar de una manera racional la realidad. Al comenzar a hablar de mística en el mundo islámico, es necesario hacer una pausa y diferenciar nuestro esquema y nuestra forma de comprender la mística desde nuestro esquema cristiano. Si bien existe una gran similitud originaria entre ambas espiritualidades que comparten la experiencia mística, que significa la experiencia de llevar al hombre a desvelar aquello que se encuentra velado en sus profundidades de su ser, que es la propia experiencia de la verdad divina, o sea, la experiencia de que en la persona humana habita Dios. Más allá de esta similitud originaria en lo que tiene que ver con la mística, hay una diferencia fundamental en sus fines y en sus métodos entre ambas experiencias. Por lo tanto, hay categorías específicas que no es posible traducirlas ni trasladarlas indiscriminadamente de un mundo hacia otro. Mientras para la experiencia cristiana, la mística tiene que ver con el diálogo con la persona de Jesús, a través del cual Dios comienza a habitar y se hace presente en la vida humana. Para el misticismo sufí no se centra en el diálogo con la persona de Jesús, a quien considera un gran profeta, fundamentalmente porque no cree ni acepta la idea de encarnación y mucho menos la idea de Trinidad. El Corán deja bien claro en muchos de sus versículos que Dios no es múltiple sino uno, que Dios es único, es absoluto y sin iguales. Entonces, estas son las dos principales diferencias que tenemos que estar atentos para no confundir y poder comprender sin prejuicios el pensamiento de Rabia de Basora. La diferencia en el pensamiento de la unidad y la unicidad de Dios y la diferencia en la experiencia mística. Una de las principales corrientes místicas del Islam fue el sufismo, que comienza a surgir en la ciudad de Basora hacia fines del siglo VIII. En esta ciudad santa del actual Irak había mucho intercambio intelectual, comercial y mucho intercambio cultural, y en ella empieza a surgir y gestarse una nueva concepción del mundo, del ser humano y de su relación con Dios. Rabia de Basora, como lo indica su nombre, vivió en varios periodos de su vida en esta ciudad y fue considerada ella uno de los máximos exponentes del sufismo. El sufismo se funda y se centra en la recitación, en la meditación y la práctica del Corán, y está centrada en la Shahada, la profesión de fe del Islam que mencionábamos anteriormente, y centrada en la experiencia de intentar adorar a Dios por sí solo, intentando quitar todas las cosas que intervengan o estorben en esta experiencia de aproximación a Dios. Además de esto, el sufismo es un movimiento que se caracterizó por vivir inserto en la vida cotidiana de la comunidad y se caracterizó por un modo de vida, un modo recto, si queremos, de vivir, de una práctica ascética, con este sentido de poder liberarse de todo lo accesorio para poder centrarse en lo único que importa para los sufistas, que es Dios en sí mismo.
El sufismo no disocia la contemplación de la acción, ni la práctica religiosa, del deber comunitario, ni la vida del espíritu, del trabajo intelectual, siempre que estos se centren en esta experiencia única y la más importante para ellos de Dios. Como dijimos, esta presentación es a modo de entrevista. Ahora les voy a presentar a David Attar, que fue uno de los discípulos de Faruddin Attar, un poeta persa que nos dejó una de las biografías más completas sobre Rabia. Te pregunto, David Attar, ¿podrías comentarnos un poco de la vida de Rabia, haciendo énfasis en su contexto social y religioso? ¿Por qué tuvo tanta relevancia Rabia dentro del sufismo? Nos introduciremos en la vida, familia y contexto social de Rabia al-Adawiyya, conocida también como Rabia de Basora. Fue una mística poeta musulmana nacida en Basora en el siglo VIII, entre los años 713 y 718 aproximadamente. Murió en el año 801 del calendario musulmán. Rabia es ampliamente reconocida como una de las figuras más influyentes de la historia del misticismo islámico y el sufismo. Rabia basó su filosofía en el amor y la devoción a Dios, y en sus poemas a menudo expresaba una profunda búsqueda y devoción a Dios y un amor puro y divino. Su vida y sus enseñanzas han sido transmitidas a través de historias y escritos de sus seguidores, debido a que Rabia no dejó escritos sobre sí misma. Uno de los más influyentes es Farid Din Attar, un santo y poeta sufí más tardío, quien narró gran parte de los primeros años de la vida de Rabia. Es ahora considerado una fuente principal y un clásico para reconstruir esta historia. Cuenta Farid que Rabia es la cuarta hija de una familia humilde, de ahí su nombre Rabia, que significa cuarta. A pesar de que es muy conocida por su periodo de esclavitud, esta no nació en tal condición. Su familia era de condición humilde, pero era muy respetada en su comunidad. Cuenta Farid que cuando nació Rabia, sus padres eran tan pobres que no tenían aceite en casa para prender la lámpara ni un pedazo de tela para arroparla. Su madre pidió a su marido que vaya donde el vecino a pedir algo de aceite. Su marido había resuelto en su vida no pedir nada a nadie excepto a Dios, pero para no discutir partió. Sin embargo, simuló ir hasta la puerta del vecino y luego volvió con las manos vacías. Esa misma noche, Mahoma se le apareció en un sueño y le dijo: tu hija recién nacida es una favorita del Señor y dirigirá a muchos musulmanes hacia el recto camino. Ve y preséntate ante el emir de Basora. El padre de Rabia se levantó y fue directamente en busca de Emir, mientras las lágrimas de alegría rodaban su mejilla. Emir recibió encantado este mensaje, puesto que él se sentiría beneficiado por una visita de un alma tan querida por el Señor. Luego de la muerte de sus padres, Basora atravesó una gran hambruna. Rabia y sus hermanas se separaron para buscar subsistencia. Cuenta la leyenda que viajaban a Bagdad en una caravana y cayeron en manos de unos ladrones. El jefe de estos ladrones quedó cautivada con la belleza de Rabia, la tomó como esclava y posteriormente la vendió en un mercado de esclavos. Su nuevo amo de Rabia era un hombre de avanzada edad, el cual le hacía hacer trabajos duros durante el día. Rabia durante la noche pasaba en completa oración. Esta también observaba ayuno muchos días. Una vez el dueño se levantó a medianoche y fue atraído por la voz de Rabia, que rogaba a su señor diciendo: Señor, sabes bien que mi deseo en tu siesta es cumplir tu voluntad y servirte con todo mi corazón. Oh luz de mis ojos, si fuera libre, pasaría día entero y la noche en oración. Pero, ¿qué puedo hacer yo, ahora que me has hecho esclava de un ser humano? El amo de Rabia, al escuchar estas palabras, sintió que al tenerla era un sacrilegio a tener a tal Balí como esclava. Decidió entonces ponerla en libertad. Al día siguiente llamó a Rabia y le puso esta decisión. Él se pondría al servicio de ella y ella podría quedarse en la casa. Pero si Rabia decidía irse, él la dejaría en total libertad. Rabia decidió dejar la casa e irse al desierto
a estar en completa oración. Rabia se convirtió en una asceta muy famosa y muy visitada por sabios para recibir sus consejos espirituales. También era visitada por matrimonios y pensadores renombrados, políticos. Cuando volvió a su ciudad natal, se construyó una casa. Cuenta también Farid que su maestro espiritual fue Hassan al-Basri, un conocido santo sufí al que se consideraba que estaba al nivel de las 7 almas sagradas. Sabemos que Rabia vivía en una completa pobreza. No tenía más que una jarra rota y una estera y un ladrillo que utilizaba como almohada. Pasaba toda la noche en oración. Cuando su fama creció, empezó a tener muchos discípulos. Aquella época también tuvo muchas discusiones con autoridades religiosas y personas renombradas de su época. Incluso cuenta la tradición que Rabia recibió muchas ofertas de matrimonio, de las cuales una de ellas fue el de Emir de Basora. ¿Qué fue lo que la destacó a la gran Rabia de Basora? ¿Qué fue lo que hoy también hace que sea reconocida como una gran maestra de vida, una mujer intelectual y también equilibrada? Primero, para compartirles sobre la persona de Rabia de Basora, podemos destacar como su capacidad y su dominio con respecto a los estados místicos, como la veracidad, la embriaguez espiritual, su capacidad de autocrítica y sobre todo el amor a Dios, que es en donde ella va a centrar su pensamiento, en donde bueno, los autores también van a expresar como su búsqueda en este Dios como absoluto, este Dios al cual ella se entrega completa. Se la identifica también como la iniciadora del misticismo amoroso sufí. Cuando hablamos del amor de Dios, para Rabia era lo absoluto, para ella no había lugar para otro pensamiento ni otro amor más que su entrega completa a Dios. También para ella amor y pensamiento no estaban separados, supo complementar ambos aspectos y Rabia decía que el corazón era la sede de la iluminación. Esto se expresaba como sabiduría. Es conocida también como maestra de vida, maestra del conocimiento, y esto se va a ver expresado en sus poemas, en donde ella va a mostrar también mucho de su capacidad y su aspecto emocional y su penetrante capacidad de discernimiento. Esto no quita que sea una gran aportadora a la doctrina del amor divino, ya que ella no confunde amor con sensiblería, sino más bien vive el amor como un amor sabio, vigoroso, incondicional, como con mucha profundidad. También aquí Rabia nos va a hablar del camino sufí y nos dice que no puede estar sujeto solo al mundo de los sentimientos, de las emociones, sino también al deseo de conocimiento profundo de Dios. Considera que es precisamente el amor el que busca y necesita una cierta ascesis que libere al amante de cualquier preocupación que le distraiga del amado. Algunas preguntas que ayudaban también para su pensamiento, el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi objetivo. Bueno, para Rabia el objetivo era Dios, el anhelo más fuerte y el deseo también de unión con el amado. Esto la despoja también del dolor, de la desesperación, llevándola al desapego total de todo lo que no era de Dios. A esto también lo vive como don, como regalo. Su vida está marcada por el ascetismo, por el despojamiento que lo mantuvo hasta los últimos días de vida, pero también lo estuvo por el amor que le da sentido también a lo demás. Su pasión por el absoluto, lo cual lo vive como un Dios que exige una entrega indivisa y ella decide y elige entregarse total. Vamos a seguir profundizando en algunas actitudes que la destacan a la persona de Rabia de Basora. Em, Se venía ahora a compartir un hecho que cuentan los autores, que le preguntan a Rabia si odiaba a Satanás, lo cual ella responde que estaba ocupada amando a Dios, que no tenía lugar para pensar en Satanás y que en su corazón solo había lugar para el amado. Ahí se puede ver expresada como su libertad en su entrega confiada en Dios. Bueno, una mujer también conocida por ser asceta y amante. Aquí se puede ver como la tensión entre el deseo y la renuncia, como dos polos que solo Dios puede traspasar. De hecho, en sus poemas se pueden ver las conversaciones con el amado, del anhelo insaciable, de su desprendimiento, de su amor incondicional.
ese amor puro que encuentra solo en el amado. eh, y también Rabia decía que no quiere el paraíso, sino al Dios del paraíso, que no necesita la cava, sino al Dios de la cava, que no necesita los dones, sino al dador, como de esa profundidad que vive en el vínculo con el Dios absoluto. La senda del amor que recorre, apartando velos, como quitando velos, para poder estar orientada a ese Dios real, absoluto. Eh, bueno, también es una enamorada de la belleza, se caracteriza por el anhelo profundo, por la confianza, por el desprendimiento, por el asentimiento a la voluntad del amado, el abandono total, la gratitud, la cortesía espiritual. Cuenta también que abandona el sueño para pasar la noche en vela, orando toda la noche. Aquí también Rabia nos dice que los sentimientos enfrentados como alegría, dolor, esperanza y desesperación, que se resuelven solo con la disponibilidad y la atención permanente en la belleza de Dios. Algunos autores que también destacan algunos aspectos de Rabia de Basora son, por ejemplo, Munawi, que la presenta como la cabeza de los discípulos de mujeres y guías de los ascetas. Una mujer que recurría, dice Munawi, a las reuniones de estudio, a las veladas de rememoración y meditación frecuente en Basora. Rabia tuvo muchos discípulos y seguidores que iban a visitarla pidiendo consejos y enseñanzas, y cuentan los autores que Rabia tenía respuestas directas y llenas de autoridad, pero impactaban hondamente en quienes la escuchaban. Tawhid también, por ejemplo, habla sobre la búsqueda de la unificación con Dios, el ascetismo que insiste en la interiorización, el desapego, la renuncia, el conocimiento descarnado de sí mismo. Atar también describe la imagen de la velada con el velo de la sinceridad, ardiendo con el fuego del amor y del deseo, sediente de la proximidad, perdida en la unión con Dios. Todos estos aspectos que la destacan a Rabia. Rabia que transforma la ascesis en camino, apartando todos los obstáculos, pero sus ojos siempre se dirigen a la luz. Después también otro autor, por ejemplo, Al-Ghazali, que cita a Rabia como una de las mayores maestras del Tasawwuf. Para él, el sufismo es el conocimiento más alto, el cuarto grado del el Tawhid, que tiene que ver con la existencia de un uno solo. Esta existencia del alma carnal, un camino arduo que Rabia recorre con sinceridad absoluta. Su única aspiración es Dios y solo Él, nada más. Solo quitando lo que se interpone entre uno mismo y Dios se puede contemplar la belleza, el amor, la profundidad. Solo vaciándose de lo transitorio se hace sitio a lo eterno. Este es el sentido del ascetismo, dice Rabia, dejar afuera los deseos, las preocupaciones, para centrarse y entregarse en una confianza absoluta a la divinidad. Después también fue conocida en Europa en el siglo XIII por Joinville, quien en una cruzada también trae noticias de Rabia frente a una anécdota recogida por Aflaki, que tenía que ver con la doctrina del amor desinteresado y sin condiciones que tan ardientemente profesaba Rabia en su tiempo. Después también en el siglo XVII, en Francia, por Jean-Pierre Camus, que escribe también una obra sobre Rabia, en donde la representa, y para él era la verdadera caridad, opuesta a la esperanza de los que buscan el paraíso de Dios y se olvidan del Dios del paraíso. Después también Fenelón y Bossuet, que se refieren a ella como la gran mística y de su entrega incondicional al amado divino. Después Dorotea también, una teóloga cristiana, que expresa que ninguna religión ha expresado el descentramiento de sí con tanta osadía y tanto ardor como lo supo hacer Rabia. Eh, Ocupa un lugar de excepción como maestra y santa mujer musulmana. Así es como la describe Dorotea. Rabia fue uno de los primeros que siguieron la doctrina del amor divino y es ampliamente reconocida como la más importante de los poetas sufíes tempranos. La mayoría de las poesías y de los cantos que se le atribuyen son de origen desconocido. Todo esto surge a partir de su vida de penuria y completo ascetismo. Cuentan algunas anécdotas populares que un día Rabia iba caminando por las calles de Basora con una vasija de fuego en una mano y con un cubo de agua en el otro. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, ella dijo: quiero que los fuegos del infierno dejen de quemar y quiero incendiar las promesas del paraíso. Ambas bloquean el camino hacia Alá. No quiero la adoración por miedo al castigo.
ni por la promesa de recompensa, sino sencillamente por lo que hace el amor a Alá. Cuenta otra anécdota muy conocida que una vez Rabia estaba durmiendo y entró un ladrón, vio un cofre de ropa, lo tomó y al querer salir no encontraba la puerta. Lo intentó una y otra vez hasta que escuchó una voz que decía: deja esa ropa, nosotros somos los guardianes de Rabia y no te dejaremos salir de aquí, puesto que ella se ha dispuesto por completo en las manos de Dios. Has de saber, tú ladrón, que cuando uno de nuestros amigos duerme, el otro está al pendiente. Y así todos los escritos de su vida y enseñanzas son transmitidos a través de sus seguidores o historiadores cercanos a Rabia. Venimos diciendo, lo que se ha conservado de Rabia de Basora son algunos de sus dichos y sus anécdotas. Ahora queremos profundizar en el siguiente fragmento de sus dichos, que consideramos que condensa lo más esencial de su pensamiento filosófico. Dios mío, me refugio en ti para resguardarme de todo lo que me separa de ti, para resguardarme de todo lo que me distrae de ti y se interpone entre tú y yo. Este es uno de los fragmentos más importantes que se conservan de Rabia, o varios, a veces más anecdóticos, pero este condensa lo más esencial de su pensamiento. Es la idea de Dios que presenta Rabia durante toda su vida, que tiene que ver con una experiencia de un Dios accesible, presente, pero al mismo tiempo separado y a veces distante, por las distintas condiciones humanas, como la distracción, el no sentirse o no estar centrados, la difusión de los quereres humanos. Por otra parte, también Rabia presenta un Dios que es constante objeto del deseo humano. A este dicho creo que podemos sumarle uno que lo complementa, que dice: te has adentrado completamente en mí, de arriba a abajo, sin dejar nada, como solo el amigo puede hacerlo. Por eso, cuando hablo, hablo de ti, y cuando callo, se aviva mi deseo de ti. En este fragmento, Rabia da un paso más en su idea de Dios. No solo se trata de un Dios accesible y presente, sino un Dios que tiene la capacidad de adentrarse en el ser humano. Un Dios que habita en cada ser humano de la manera más profunda. Rabia constantemente en sus dichos y en su vida y lo que se conoce de ella se refiere a Dios con títulos de persona, de amigo, de amado. Se trata de una idea de Dios personal y lo presenta como lo único importante a Dios, como lo valioso, lo único que tiene sentido de la realidad. Lo demás, frente a Dios, pierde valor, pierde importancia, pierde relevancia. También por eso un poco de su vida ascética, ¿no? Y todas estas características que traemos se condensan en una última frase, en una última parte de un dicho que dice: el verdadero enamorado busca la intimidad. Creemos que esto explicita la idea de un Dios que se manifiesta en la intimidad, que habla del lenguaje del amor y del enamoramiento, fundamental en el sufismo y fundamental en Rabia. Y cuán importante es tomar en cuenta su creencia y una serie de conceptos que llegó a realizar con mucha dedicación durante su experiencia terrenal. En cuanto a esto, la filósofa Rabia de Basora tuvo el amor y la devoción personal a Dios, y esto es algo inquebrantable para ella, y verdaderamente sí confía en Dios. Pase lo que pase, y en todo momento a Dios pone en su vida, y yo creo que esto tiene un significado especial para ella. Y por otro lado, la renuncia al mundo material. Esto es algo único y particular que ella llegó a realizar, con mucha paciencia, perseverancia y amor. Y en cuanto a esto de la renuncia al mundo material, según comenta Rabia de Basora, las cosas materiales de este mundo distraen a las personas para ir al encuentro con Dios. El estar llenándose con cosas que uno no lleva cuando muere. Se podría decir los bienes materiales de este mundo. Se quedan en este mundo y nadie es dueño de esto, sino solo Dios. También a ella le caracterizaba el sofismo interior. Desde su propia experiencia da a conocer que el verdadero camino hacia Dios es la realización espiritual consigo mismo. Esto lo dice por experiencia que realizó a lo largo de su vida. Incluso ella misma animaba a la gente que buscasen la verdad
y busquen también la conexión con Dios dentro de sus propios corazones. En cuanto a esto, ella es una mujer de inspiración para su época, incluso para muchos de ahora. En cuanto a lo que a ella le caracterizaba, eran los dones de la humildad y la paciencia. ¿Cuántos aspiran a perfeccionar estos dones? Para Rabia Basora, estos dones es fundamental en la vida espiritual. Ella creía que las dificultades eran oportunidades para acercarse a Dios. Y es por eso ella tomó la paciencia como parte fundamental en medio de las grandes dificultades. Y claro, esta es una virtud de la gracia de Dios, el tener una paciencia. Pero hay que tener en cuenta que no se está hablando de la paciencia común y corriente, sino de una paciencia espiritual. Pero claro, la paciencia en todo lo que uno puede nombrar también implica vivirla. Por otro lado, la filósofa también desafiaba las normas sociales de su época sobre la igualdad de género. ¿Sí? En el camino espiritual, ella creía que las mujeres también podían alcanzar el mismo potencial que los hombres, o sea, los varones, para alcanzar, digamos así, la cercanía con Dios. Y lo hizo viviendo la carne propia ella. Cabe recalcar que Rabia Basora dio una enseñanza magnífica sobre el camino espiritual y logró, pues, sentir la presencia de Dios en su vida a partir del amor y su devoción sincera, según lo que dice la obra, ¿no? Que ella ha experimentado la presencia divina de Dios en su vida. Y cuán importante es señalar su devoción para la peregrinación a la Meca. Para ella la Meca es como su tesoro, donde se encuentra Dios. De esta manera queremos concluir nuestra presentación, habiendo presentado de la mejor manera que nos fue posible a nuestra pensadora Rabia de Basora, intentando explayar todo su hilo de pensamiento, introduciendo primero al pensamiento islámico y pudiendo contextualizar su vida, su historia, contextualizar su gran aporte a todo el pensamiento islámico medieval y también traer los principales dichos que traen todo el bagaje y la experiencia mística, filosófica y teológica de nuestra autora. Agradecemos especialmente a David Attar, a Rodrigo Munawi, a Abraham Al-Ghazali, los presentadores que estuvieron compartiendo junto conmigo la belleza de Rabia de Basora, estos presentadores que comparten el mismo nombre que los autores que recopilaron los dichos de Rabia y que gracias a ellos pudimos llegar a conocerla. Esperemos haber podido compartirles un poco de la pasión que nos generó haber descubierto una pensadora islámica que tiene tantas semejanzas con nuestra experiencia cristiana y tiene mucho para enriquecer nuestra manera de pensar. Desde ya muchas gracias por escucharnos y por haber acompañado nuestra presentación.